Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy el tema que vamos a ver son las variables e hipótesis y su relación. En el contexto investigativo, las variables hipótesis son componentes esenciales que ayudan a estructurar y a guiar el proceso científico. Tenemos primeramente las variables. Una variable es cualquier característica, propiedad o condición que puede ser medida o controlada o manipulada. La variable se utiliza para entender cómo ciertos factores afectan el resultado del estudio o experimento. Y tenemos varios tipos. La primera, la variable independiente, la cual es que el investigador manipula o controla para observar su efecto sobre otras variables. También la variable independiente es la causa o el factor que se cree que afecta el resultado del estudio. Tenemos la siguiente, la variable dependiente, que es la variable que se mide o se observa para determinar el efecto de la variable independiente. Esto quiere decir que la variable independiente es el resultado o la respuesta que se espera cambiar como resultado de la manipulación de la variable independiente. Tenemos la siguiente variable, la tercera, que es las variables controladas, que son aquellas variables que se mantienen constantes y no se modifican durante su experimento. Esto quiere decir que se mantienen otras variables constantes que ayudan a asegurar cualquier cambio observados en la variable dependiente y se deba solo a la variable independiente. Vamos por el siguiente punto, que son las hipótesis. La hipótesis es una afirmación, tentativa o una suposición que se formula para probar una investigación. Las hipótesis son esenciales, que establecen una relación entre dos o más variables que son aprobadas mediante la recolección y análisis de datos. Las hipótesis estadísticas, que son afirmaciones o suposiciones que se formulan para ser probadas mediante el análisis estadístico o en el contexto de la investigación científica. Estas hipótesis son fundamentales en el proceso de inferencia estadística, donde se utilizan datos muestrales para hacer conclusiones sobre una población más amplia. En estas hipótesis existen dos hipótesis, las cuales son las hipótesis nulas, que son hipótesis que sugieren que cualquier diferencia observada entre grupos o condiciones es el resultado del azar. En cambio, las hipótesis alternativas es lo contrario a la hipótesis nula. Esto quiere decir que la hipótesis alternativa sugiere que existe una relación significativa entre las variables, que estas están siendo estudiadas en la investigación y que la diferencia observada no es simplemente el resultado al azar como en la hipótesis nula. ¿Y cuál es la relación entre las variables e hipótesis? Es que las hipótesis y las variables, la hipótesis se basan en la teoría y la observación inicial y sirven como guía para la investigación. En cambio, las variables son las características o condiciones que se manipulan, se miden para probar estas hipótesis. En conclusión, las variables son características que se estudian, se manipulan, mientras que las hipótesis son las suposiciones o predicciones sobre la relación entre las variables que se someten a prueba mediante la evidencia empírica. Muchas gracias.